Hola, buenas tardes. El día de hoy mis compañeros y yo, Mariana Rodríguez Gómez, hablaremos acerca de las capas de la Tierra. Explicando un poco acerca de su historia, se estima que la Tierra tiene una antigüedad de 4.600 millones de años, que es cuando se hizo el sistema solar. En este trayecto de tiempo hubo varios procesos químicos, físicos y biológicos que llevan a cómo está actualmente la Tierra. En la década de 1900, científicos descubrieron que con los datos de los terremotos se podían observar por debajo de las profundidades de la superficie y así poder calcular cómo ocurrían los límites y qué representaban estos límites. Y bueno, la Tierra está con un radio de 6.371 kilómetros. Está constituida por 4 principales capas, que sería el núcleo interno, el núcleo externo, el manto y la corteza. ¿Qué onda? Yo soy Valeria Sánchez y por el tiempo tan corto que tenemos les voy a explicar rápidamente qué es esta bolita que tenemos aquí encima de mí. Se le llama núcleo interno de la Tierra y es la capa más pequeña y más profunda de nuestro planeta, tanto así que se encuentra a 3.000 kilómetros de profundidad desde afuera hacia adentro. Su tamaño es más o menos un poco más grande que Plutón y gracias a investigaciones sabemos dos cosas muy importantes. La primera es que crece 1 milímetro con año, lo que sorpresivamente logra modificar el campo magnético de nuestra Tierra, y la segunda es que lleva existiendo entre más de 1.000 y 1.500 millones de años. Brother, es muchísimo. Sin más por el momento me despido y continuamos con las siguientes capas. Mi nombre es Rodrigo García y yo les voy a hablar del núcleo externo. Este se ubica debajo del manto inferior y encima del núcleo interno, y a unos 2.890 kilómetros de la superficie terrestre. Tiene un espesor de aproximadamente 2.300 kilómetros. A diferencia del núcleo interno, su contextura es líquida, ya que no está sometido a la presión necesaria para solidificarse, pero ambos están constituidos de forma similar. En esta capa el hierro y el níquel se presentan en forma de aleación, es decir, una combinación, y es posible que también se halle oxígeno y azufre. Las temperaturas aquí se sitúan entre los 4.000 y 5.000 grados centígrados. Se cree que los movimientos del núcleo externo son responsables del campo magnético dinámico de la Tierra. Como el hierro líquido es un buen conductor de electricidad, todo el planeta se vuelve un cuerpo magnético. Y la importancia del núcleo radica en que es el motor que provee de energía térmica para que ocurran todos los procesos dinámicos del planeta, es decir, la dinámica de la Tierra es gracias al núcleo. Hola, mi nombre es Monserrat Holguín Servín y yo les voy a hablar sobre el manto inferior de la Tierra. Manto es la capa de roca sólida, caliente y más gruesa de la Tierra. Está situada entre el núcleo y la corteza terrestre. Tiene aproximadamente 2.900 kilómetros de profundidad. Está dividida entre manto superior y manto inferior. La importancia es de que en el manto ocurren los denominados procesos convectivos, los cuales permiten que se genere toda la dinámica externa del planeta y el movimiento de las placas tectónicas. Inferior está situada entre la zona de transición y el núcleo externo. Sus características son: tiene una temperatura de 3.300 grados Celsius y está en estado sólido. Está compuesto de hierro, oxígeno, magnesio, silicio y aluminio. Está en un intervalo de 690 a 2.300 kilómetros. Aquí su temperatura, presión y las velocidades sísmicas aumentan con su profundidad. Como última característica, el calor del manto inferior hace que las rocas se suavicen y la intensa presión que se mantenga en estado sólido. Mi nombre es Mariana Rodríguez Gómez y les hablaré acerca de la zona de transición de la Tierra. Esta zona se extiende desde los 410 kilómetros a los 660 kilómetros de la superficie de la Tierra y contiene calcio, aluminio y granate, que es un complejo entre el aluminio y el silicio. Bueno, en esta capa, cuando está fría, se pone densa debido al granate y cuando está caliente hace que los minerales se fundan fácilmente para formar los basaltos, que luego estos se elevan a través de las capas superiores para salir en forma de magma. Aquí las rocas no se derriten ni se desintegran, sino que se hacen más densas. Esto ayuda a que la zona de transición
impide el intercambio de materiales entre el manto superior y el manto inferior. Además, cabe destacar que en esta zona es la fuente de los magmas basálticos, que estos son una fusión parcial de las perioditas, y las perioditas son rocas ubicadas en el manto superior. Buen día, soy Juan Isidro Martínez Cavazos y les hablaré sobre el manto exterior o superior de la Tierra. El manto superior se extiende desde la corteza terrestre hasta una profundidad aproximada de 410 kilómetros. En su mayoría es roca sólida, pero cuenta con regiones más maleables que contribuyen a la actividad tectónica. Dentro del manto superior se conocen dos capas distintas de la interior de la Tierra, la litosfera y la astenosfera. Sus características son las siguientes. Tiene una temperatura desde los 1200 hasta los 2000 grados Celsius. Su estado es plástico y sólido. Su composición en su mayoría es hierro, oxígeno, silicio, magnesio y aluminio. Su espesor es de 600 kilómetros. El manto superior es alrededor del 20% del grosor del manto total. Gracias. Hola, mi nombre es Diana Jacqueline Román Macín y yo les voy a hablar sobre la corteza terrestre. Esta es una capa rocosa externa de la Tierra que es comparativamente fina, con un espesor que varía entre 7 kilómetros en el fondo oceánico y hasta 70 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes. Esta fue formada hace millones de años cuando una bola de roca caliente y viscosa se unieron con materiales pesados formando su núcleo. Este creó un manto templado alrededor del núcleo y este se enfrió y el agua atrapada en los minerales estalló en lava. A medida que se desgasificaba el agua, el manto comenzó a enfriarse y los materiales que inicialmente se habían mantenido en estado líquido se convirtieron en la corteza sólida de la Tierra. La corteza está compuesta por diferentes tipos de rocas que se divide en 3 categorías: ígneas, metamórficas o sedimentarias, y sus elementos abundantes es el silicio, el oxígeno, el aluminio y el magnesio. La actividad tectónica es la responsable de la formación o de la destrucción de la corteza terrestre. Esta se divide en 2 cortezas: la oceánica, que se encuentra en el fondo del mar y compone el 75% de la superficie planetaria, y la corteza continental, que se forma donde las placas tectónicas chocan entre sí, que forman montañas. Esta es importante decir que es donde se encuentran los minerales metálicos. También hace que el agua fluya desde los continentes hasta los océanos, creando a su paso ríos, lagos y otras fuentes de agua. Mi nombre es Omar Sánchez Martínez y vengo a presentarles la atmósfera. La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra. Está constituida por varios gases que varían cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases se le conoce comúnmente como aire. Características de la atmósfera. La atmósfera terrestre está compuesta por diversos tipos de gases, cuyo mayor porcentaje de masa se acumula en los primeros 11 kilómetros. Los principales gases que integran son el nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y argón. Sin embargo, otros gases que se presentan en menor cantidad es el dióxido de carbono, neón, entre muchos otros. La presión y temperatura atmosférica disminuyen con altura, por lo que las capas exteriores son más frías y poco densas. La atmósfera terrestre se compone de las siguientes capas. Troposfera, que es la capa inicial en contacto con la superficie terrestre, en donde se acumulan la mayor cantidad de gases atmosféricos. Estratosfera, en donde la radiación solar impacta sobre el oxígeno formando moléculas de ozono que constituyen la reconocida capa de ozono. Mesósfera, la capa intermedia de la atmósfera, es la zona más fría de la atmósfera. Ionosfera, presenta un aire muy poco denso que permite oscilaciones de temperaturas drásticas. Exósfera, la capa externa de la atmósfera. Allí tiene lugar la fuga de los elementos más livianos de la atmósfera, como el helio y el hidrógeno. Importancia de la atmósfera. Su densidad desvía y atenúa las formas de radiaciones electromagnéticas provenientes del espacio, así como eventuales meteoritos y objetos que pudieran impactar a la superficie. Por otra parte, la estratosfera se halla la capa de ozono, que ésta impide el acceso directo de la radiación solar a la superficie terrestre, manteniendo así la temperatura del planeta estable. Por último, la atmósfera contiene los gases indispensables para la vida. Mi nombre es Fernanda Pérez Muñoz y me tocó hablar sobre la hidrosfera en la Tierra. El agua líquida está en la superficie formando océanos, lagos y ríos. También existen bajo tierra, aguas subterráneas, pozos y acuíferos. El vapor de agua se acumula en forma de nubes y niebla, mientras que en la parte congelada de la hidrosfera terrestre se observan glaciares, icebergs y capas de hielo. Sus características y propiedades. En la actualidad, más del 2% de agua de la Tierra se encuentra en forma de hielo.
Aproximadamente 107.000 kilómetros cúbicos de lluvia caen en la Tierra al año y el agua de la atmósfera equivale al 0.001% del total de la superficie de la Tierra. Su función e importancia. Debido a que los organismos vivos están compuestos por casi el 75% de agua, sin agua, las células no podrán llevar a cabo sus funciones normales y la vida no podrá existir. Su dinámica. La precipitación ocurre cuando el agua de las nubes cae a la Tierra en forma de lluvia, nieve, aguanieve o granizo. Gran parte del agua se almacena en los océanos. El agua se mueve desde la superficie hacia el aire a través de la evaporación. El hielo se derrite antes de escurrirse sobre la superficie debajo del suelo o antes de evaporarse en el aire.